Bueno, les había prometido hablar de los huracanes. Recientemente nos salvamos de el impacto total de dos huracanes, en este caso primero Gama, que luego se convirtió en depresión tropical y regresó. Esto nos hizo recordar a otro huracán muy famoso, y posteriormente Delta, que la verdad es que tuvo bastante compasión con nosotros. Pero bueno, en 1988 el huracán Gilberto había causado destrozos en todo el Caribe y estaba muy cerca de Cancún. Sin embargo, pues en esa época no había todavía la cultura de prevención y realmente nos agarró en curva. Verán, primero entró a Cancún, que no estaba para nada listo. Fue un huracán terrible que causó unos destrozos que nunca se habían visto. Pues recuerden que Cancún no lleva mucho tiempo de existencia. Y posteriormente alguien comentó que pues la trayectoria que estaba pronosticada, bueno, pues lo iba a llevar muy cerca de la ciudad de Mérida. En Mérida no había entrado ningún huracán pues desde que se tenía memoria, uno tan fuerte. Entonces la mayor parte de la gente pues pensaba que iba a ser mal tiempo, lluvias y ya, un poco de aire tal vez, como de tormenta tropical. Y por esto pues nos confiamos bastante. Me acuerdo que mis papás pues realmente no habían guardado nada de comida, no teníamos comida guardada, no teníamos agua guardada, no teníamos absolutamente nada. Y esa mañana que amaneció, yo un día antes había ido al cumpleaños de un amigo mío, que todavía nos llevamos bastante, y pues el cielo estaba sospechosamente rojo. No el rojo que se tiene cuando hay una puesta de sol, por bonita que esté. Es un rojo diferente, que incluso pues vi por ahí algunas fotos y voy a ver si se las puedo compartir. Entonces pues estaba así. Y cuando amaneció me llamó mucho la atención que los pajaritos no cantaron, en absoluto cantaron. Y bueno, pues en este caso yo creo que pues era el aviso de que algo iba a suceder. A partir de las 11 de la mañana más o menos, pues ya es como que la gente empezó a inquietarse un poquito, pero pues ya como que ya era un poquito tarde porque empezó la lluvia, empezaron unas rachas de aire muy raras, muy raras realmente, y a la abuela se le ocurrió la brillante idea de ir bajo la lluvia torrencial a comprar algo, pero pues en esa época no teníamos supers, no teníamos Oxxos, no teníamos nada cerca. Lo más cercano que estaba abierto todavía era una tienda que sí estaba bastante lejos, estaba como a medio kilómetro, una cosa así. Entonces, pues ella se fue debajo de la lluvia porque no quería que el abuelo se mojara, y yo estaba muy chica y no confiaba en mi criterio de comprar algo. Entonces ella fue personalmente y regresó únicamente con una caja de galletas, de eso me acuerdo muy bien, unas galletas de soda, y creo que consiguió 2 o 3 cosas en lata. Y párenle de contar, ya no había nada más. A la 1 de la tarde la lluvia ya era torrencial. Como les comenté, las rachas de viento ya habían comenzado pues muy sutilmente, pero pues cuando venía la racha realmente sentías que Dios te hablaba. Entonces, conforme fue cayendo la tarde, pues nos dimos cuenta que era inminente, que algo grande venía. El abuelo pues simple y sencillamente dijo: yo voy a pasar el huracán lo mejor que se pueda. Se nos fue la luz, el teléfono nunca lo perdimos porque pues la tecnología era diferente en esa época, y fue lo único que tuvimos todo el tiempo, teléfono, pero ya no había luz. Entonces oscureció muy pronto por lo mismo de las lluvias, el aire ya estaba más fuerte, y literalmente por el teléfono mis amigos me iban informando la información que ellos obtenían por medio de la radio. Ellos sí tenían radio a pilas porque se habían pues puesto las pilas y tenían esto ya listo. Y entonces, bueno, pues el abuelo dijo: pues yo voy a colgar mi hamaca en el garage. Colgó la hamaca en el garage, encendió una vela que estaba sobre la mesa del comedor. Esta vela no se apagó en toda la noche, y tampoco, o sea, no se apagó porque no había aire dentro de la casa. Y él abrió la puerta que daba para el garage,
y pues se pasó allá gran parte de la noche hasta que de plano pues le dio sueño y decidió entrar. Durante todo este tiempo nuestro gato de aquella época pues jugaba debajo de su hamaca y realmente no había nada del otro mundo para él. Y la abuela, bueno, pues la abuela estaba sentada tranquilamente, y yo recuerdo que de repente cuando comenzó el aire ya fuerte, con unas rachas bastante fuertes, se oían unos sonidos espeluznantes. No hay otra forma de describirlo. Yo creo que era como dicen muchos, que es el aire que se colaba entre los cables. Los cables tenían como un recubrimiento en algunas partes. Y bueno, pues el aire se colaba por allá y producía un sonido horripilante, como de un órgano. Entonces se oían aullidos, se oían gritos, se oían, pero todo esto era obra del viento. Y obviamente pues entre lo que pasaba entre las construcciones, en los árboles por supuesto, se oía cosas que se caían y uno no sabía qué era porque estaba totalmente oscuro. Y recuerdo también que hubo un momento de calma y la abuela se agarró muy bien de la puerta y sacó medio cuerpo. Y dijo, yo quiero ver cómo es esto. Entonces, bueno, pues después nos comentó que lo único que sentía era un olor como a mar. Eso sí nos lo dijo, que olía como al mar. Y que no había nada del otro mundo, ¿no? Entonces, después de eso, pues regresó otra vez el relajo. Cabe aclarar que dicen que el ojo del huracán jamás entró a Mérida. De hecho, ni siquiera estuvo cerca. Estuvo por allá por Telchac, está bastante lejos. Y pues bueno, yo digo que sí hubo un momento de calma y luego comenzó otra vez el relajo, pero en sentido contrario. Fue una noche muy larga. Recuerdo que me dio muchísimo miedo porque pues nunca lo había vivido, estaba yo muy joven. Tenía 15 años y bueno, pues esa fue una de las noches de verdad más largas de mi vida. Cuando amaneció, el viento se calmó porque afortunadamente pasó bastante rápido. Cuando amaneció, bueno, pues aquello era realmente un arboricidio. Todo lo que había atrás en el patio, todo estaba caído. Los abuelos fueron al patio a ver qué onda. Y bueno, pues había cosas que ya no se podían arreglar, ¿no? Realmente los árboles más fuertes fueron los que resistieron, pero pues no fue algo tan terrible. Afortunadamente, pues nada más se nos rompió un pedazo de un vidrio y eso fue todo. La verdad es que nos fue bastante bien. Posteriormente, unos días después, nos fuimos a la Ciudad de México, en gira artística, por supuesto, y pues ya no pasamos lo que comenta la gente, que estuvieron 15 días sin luz y no sé cuántos días sin agua. Pues afortunadamente eso no nos tocó porque el viaje ya estaba programado. Y ahora, muchos años después, obviamente, tuvimos la visita de Isidoro y algunas cosas se repitieron, pero no todas. Aquellas escenas que habíamos visto tan tremendas de este barco que estuvo encallado, se llamaba el Lady C, que encalló en la playa de Chelem y que allá estuvo muchísimos años hasta que alguien lo desmanteló, porque realmente pues no fue recuperable. Todo lo que vimos de los destrozos, perdimos muchos árboles, pues se repitió con Isidoro, pero por diferentes razones. Isidoro no era un huracán tan grande, era realmente mucho menor. El problema es que le pasó más o menos lo mismo que a Gama. Había un frente frío que lo frenó y entonces estuvo muchísimo tiempo, mucho más tiempo del que haría normalmente. Estuvo aproximadamente 12 horas en nuestro territorio y era algo que fue una noche todavía más larga porque nada más escuchábamos las cosas que se rompían y las cosas que se caían. Aquí se nos cayó un árbol atrás todavía temprano. Más o menos nos pasó lo mismo que la vez anterior, porque
En esa época tenía una compañera que vivía en la casa conmigo y ella pensaba que pues nada iba a pasar, ¿no? Entonces como una noche antes había ido de antro, pues estaba algo cruda, entonces cuando vino a reaccionar y eran las 3 de la tarde y definitivamente ya no podíamos salir. Entonces le dije, pues ni modos, ahorita a pechugar y a aguantar que pase pues todo esto, ¿no? Entonces nos encerramos en su cuarto, que es el cuarto más chico, porque es como que el que está más seguro, más cerrado. Y de verdad fue una noche muy, muy larga. Me acuerdo que ella me contaba cosas, anécdotas. La abuela pues no tenía mucho tiempo que había fallecido, entonces para mí era muy traumático estar pues de alguna manera desamparada, ¿no? Entonces me acuerdo que esa noche escuchamos igual muchas cosas, parecía que había un animal que se estaba quejando, muy feo realmente. Y bueno, pues no duraba y duraba y duraba, y me acuerdo que en algún momento dije, ¿por qué no se va? ¿Por qué no se va? Entonces también en esa ocasión eh, tuvimos servicio telefónico y entonces alguien nos comentó que, bueno, pues en ese caso ya más bien rumores, ¿no? Pero alguien dijo, es que no, se fue y regresó. Y nosotras así como que, ¿cómo que se fue y regresó? Pues no, es que no se había ido realmente. Y finalmente en la madrugada comenzó a pasar y ya cuando amaneció pues ya era otro día totalmente diferente. Nos arriesgamos a ir a la oficina, que es en la Colonia México, que sí está bastante lejos, y bueno, pues nos metíamos en sentido contrario, sorteando árboles. Yo sí había visto lo de Gilberto, pero nunca me imaginé que nos fuera tan mal, porque realmente aquí los árboles que se cayeron no fue por la fuerza del viento, sino más bien por su perseverancia. Sopló demasiado tiempo y prácticamente hubo muchísimas cosas que no aguantaron, letreros que se cayeron, impresionante, la verdad, impresionante. Este fenómeno pues estuvo mucho más documentado, incluso hay un programa de National Geographic donde se documenta bastante bien cómo entró en progreso. Pueden buscarlo, está en YouTube si no me equivoco. Y bueno, pues estas son las dos mayores amenazas ciclónicas que hemos tenido. Ya después de eso empezó la cultura de la prevención. Con Isidoro pues ya estábamos bastante organizados. Aún así pues hubo cosas que no se pudieron evitar. Por ejemplo, el agua pues se nos terminó. Finalmente hubo un día que nos bañamos con agua de lluvia. Hubo otra ocasión que nos fuimos a bañar a casa del papá de esta niña, porque pues él sí tenía agua, vive en el centro, y entonces él sí tenía agua y nosotras no. Tuvimos que ir a trabajar posteriormente porque se rompieron cristales, alzó techos y pues a pesar de todo nos fue bastante bien. Y después tuvimos varios días de lluvias como en esta ocasión, pero esa vez sí recuerdo que todo quedó mucho más húmedo que esta vez, pero nunca se nos había inundado tanto la ciudad. Entonces, bueno, pues las circunstancias cambian, la vida sigue y por lo visto pues vamos a tener más seguido estos fenómenos. Y pues básicamente eso es lo que les quería contar. Ah, sí, antes que se me olvide, una última cosa. En el centro había un letrero que estaba frente a Correos, que era de un lugar que vendía materiales para construcción, se llamaba Materiales El Hipopótamo, y su mascota era precisamente un hipopótamo que estaba de espaldas y que se estaba secando con una toalla. Entonces, y después decía Materiales El Hipopótamo y la dirección, los teléfonos, etc. Bueno, pues entonces cuando vino Gilberto se llevó gran parte del letrero y lo único que quedó fue la parte donde estaba el hipopótamo. Pesaba tanto que no lo pudo alzar. No, no es cierto, fue una coincidencia nada más, pero era muy simpático porque realmente lo único que quedó fue el hipopótamo con su toalla. Ojalá que yo encuentre algún día la foto porque era realmente muy cómico. Así que bueno, pues esta fue nuestra historia de los huracanes Gilberto e Isidoro.
que pues realmente pasaron a la historia. Tengo todavía algunas otras anécdotas, pero las hablaremos en otra ocasión.